Tengo apenas 14 años y mis padres me están obligando a realizar trabajos extenuantes. Realmente no quiero hacerlo. Mi deseo es asistir a la escuela y obtener una buena educación. Ahora me están echando de casa porque me negué a trabajar en la finca después de desmayarme. Afortunadamente mi tío tiene algo que decir al respecto, lo cual me reconforta un poco. Me siento como el chico de 14 años más desdichado del mundo, viviendo en el interior de Arkansas, donde la mayoría de las personas son agricultores. Aquí los niños son obligados a trabajar en la finca desde temprana edad, y solo unos pocos padres reconocen la importancia de la educación y se preocupan por enviar a sus hijos a la escuela. Desafortunadamente no tuve la suerte de tener padres así. Mi padre no posee tierras propias, pero siempre compra productos de diferentes agricultores y los vende en el mercado. Tengo un hermano menor de 10 años llamado Adam. Estaba en primer año de secundaria cuando cumplí 14 años. Aunque no entendía completamente la importancia de la educación, sabía que quería ser algo más que un agricultor. Sin embargo, mis esperanzas fueron destruidas días después de mi cumpleaños número 14. Mi padre me llamó a su habitación y me dijo que era hora de abandonar mis estudios. Dijo que había acordado con un amigo que tenía grandes extensiones de tierras agrícolas, y que yo sería uno de los trabajadores contratados. Tenía 14 años, era delgado y no tenía la resistencia física que tenían mis compañeros. Quizás será porque mi hermano y yo no éramos alimentados adecuadamente por nuestros padres. Me sentí mal por el acuerdo, pero no estaba en posición de expresar mi opinión o desafiar a mis padres, así que me despedí de mi educación. Me desmayé en la finca en mi primer día de trabajo debido al agotamiento. No puedo describir completamente el alboroto que ocurrió después de que me reanimaron. El dueño de la finca me llevó de vuelta a casa y les contó a mis padres lo que había pasado. Pero ellos estaban más preocupados por hacerme volver al trabajo lo más pronto posible. Mi padre le dijo al amigo que no se preocupara, que yo reanudaría el trabajo al día siguiente después de descansar. Me sentí herido por los comentarios de mi padre, pero la respuesta del amigo fue reconfortante. Le dijo a mis padres que ya no estaba dispuesto a dejarme trabajar en su finca porque no pensaba que estuviera en condiciones adecuadas. Mi padre intentó convencerlo, pero él insistió en que no quería involucrarse en problemas. Salió de casa y mis padres se enojaron conmigo durante días. Mi hermano menor observó con terror, porque sabía que el mismo destino lo esperaba en 4 años, si no antes. Mi padre intentó encontrar otros trabajos para mí, pero la noticia de mi desmayo en la finca se extendió por la comunidad. Fue muy difícil para él convencer a alguien para que me contratara. Mi presencia en casa comenzó a irritar a mis padres. Nunca parecía hacer nada bien a sus ojos. Redujeron la cantidad de comida que recibía e incluso se quejaban de que comía demasiado. Si algo estaba fuera de lugar, nadie más era responsable, todo recaía sobre mí. Era sorprendente que no se quejaran de que estaba consumiendo demasiado oxígeno del aire. Después de que mi padre falló en conseguir otro trabajo para mí, pensé que sería una buena idea regresar a la escuela en lugar de quedarme en casa sin hacer nada. Así que una noche me acerqué a mis padres y les hice una sugerencia. Fue una idea terrible. Cuando entré en su habitación, vi sus rostros retorcidos de disgusto por mi presencia. Les dije que necesitaba hablar sobre algo muy importante. Mi padre me pidió que fuera rápido, y empecé a explicar cómo sentía que ir a la escuela sería la mejor manera de utilizar mi tiempo, ya que no podía simplemente quedarme ociosamente en casa sin hacer nada. Mi madre se levantó de la cama y pasó junto a mí como si fuera al baño. Mientras seguía hablando, escuché un gran estruendo y vi estrellas. Mi madre me dio una fuerte bofetada por detrás, y me tambaleé. Amenazó con castigarme si no cerraba la boca, diciendo que era demasiado débil para trabajar y demasiado débil para contribuir con la familia. Pero cuando se trataba de la escuela, mi determinación era inquebrantable. Se volvió hacia mi padre y afirmó que su sospecha había sido correcta todo el tiempo. Dijo que yo había inventado el drama del desmayo solo para evitar volver a la finca. Entonces mi padre me dio un ultimátum: salir todos los días y encontrar a alguien dispuesto a contratarme para trabajar, o de lo contrario me expulsaría de casa. Después de una semana sin éxito, mi padre cumplió su amenaza y me echó de casa. Al principio me ignoraron cuando les dije que no podía encontrar trabajo, pero nunca supe que ya estaban planeando echarme. Me sorprendió ver a los servicios de protección infantil en nuestra casa.
No quería ser llevado a un hogar de acogida o un orfanato. No sabía si lo que mis padres decían era verdad o si era solo un caso de padres irresponsables tratando de evadir sus responsabilidades. Escuché a mis padres hablar sobre cómo les iba mal en los negocios y lo difícil que estaba siendo alimentar a mi hermano menor y a mí. Dijeron que en ese momento solo podían cuidar de uno de nosotros. Después de escuchar esto, los agentes se dieron cuenta de que antes de enviarme a un hogar de acogida u orfanato, debían verificar si había algún pariente vivo dispuesto a acogerme. Solo entonces considerarían otras opciones. Mi padre dijo de inmediato que el único pariente vivo era su hermano, mi tío Paulo, que vivía en la ciudad. No lo habían visto en mucho tiempo, así que no estaba seguro de si el tío Paulo podría acogerme. Afirmó que el tío Paulo había estado enfrentando dificultades la última vez que supo de él, hace 7 años. Sí, 7 años sin contacto con el único pariente vivo. Mi padre estaba usando información antigua para concluir qué pasaría si los servicios de protección infantil lo abordaban. De hecho, es posible que el tío Paulo esté financieramente capaz de acogerme, pero no estoy seguro de si estaría dispuesto. Y eso es algo que mis padres saben muy bien. El tío Paulo vivió con nosotros hace años, cuando estaba en la universidad, en contra del consejo de mi padre, quien hasta el día de hoy ve los estudios como una pérdida de tiempo y recursos. Recuerdo vívidamente varias veces en las que mi padre casi discutió con él porque pensaba que el tío Paulo estaba usando la educación como excusa para ser perezoso y no unirse a él en la finca. El tío Paulo se graduó de la universidad y había planeado hacer una maestría, pero no tenía dinero. Entonces decidió que era hora de conseguir un trabajo. Hizo todo lo posible, pero no tuvo suerte. Mi padre comenzó a enojarse. Llegó a un punto en el que no pudo reprimir su ira. Un día llamó al tío Paulo y le pidió que se fuera de casa porque ya no podía mantenerlo. El tío Paulo intentó explicar que estaba haciendo todo lo posible para encontrar trabajo, pero mi padre lo culpó, acusándolo de desperdiciar tiempo y recursos en la escuela. Forzado a irse ese mismo día, el tío Paulo se mudó definitivamente a la ciudad. Aquí está mi pregunta: si fueras el tío Paulo y hubieras logrado ganar dinero, ¿estarías dispuesto a acoger al hijo de tu hermano, quien te echó de casa y nunca se preocupó por saber cómo estabas todos estos años? El Servicio de Protección Infantil prometió contactar a mi tío para ver cuál sería su respuesta. Me siento incómodo porque creo que mi tío no querría acogerme y podría terminar en un hogar de acogida. Creo que descubriré mi destino en solo unos días. Han pasado 5 años y ahora tengo 19. Ya soy un adulto. Prometí mantenerlos actualizados. Pido muchas disculpas por no haberlo hecho antes, me ocupé mucho con mi vida. El Servicio de Protección Infantil volvió a mis padres y les informó que mi tío había decidido acogerme. Mis padres quedaron tan sorprendidos como yo. Pensaban que el tío Paulo recompensaría su acto de maldad con crueldad. Estaban bastante felices de que me sacaran de sus manos. Mientras esperábamos el día de la cita cuando me llevarían a vivir con mi tío, mis padres repetidamente me decían que al decidir seguir el camino del tío Paulo, terminaría como él. Las palabras de mis padres nunca me afectaron tan negativamente como el día en que fui a la casa del tío Paulo. Recuerdo el día en que el Servicio de Protección Infantil me llevó. La única persona emocionada por mi partida fue mi hermano menor Adam. Empezó a llorar diciendo que no quería que me fuera. No puedo describir el dolor que sentí en ese momento al ver a mi hermano llorar. Mis padres no le gritaron por intentar retrasar mi partida, porque el Servicio de Protección Infantil se daría cuenta de qué tipo de padres eran. Le dijeron a Adam y a mí que mi partida era lo mejor para todos, pero estaba seguro de una cosa: ese día, Adam tendría un encuentro con el cinturón de mi padre. Estaba nervioso mientras íbamos hacia la casa de mi tío. Cuando llegamos él parecía muy contento de verme después de tantos años. Su demostración de cariño y emoción no me tocó, porque sentía que todo era una actuación. Quería creer que tenía buenas intenciones conmigo. Después de discutir con él durante unos 5 minutos, el Servicio de Protección Infantil me dejó con él y me preparé para lo peor. Pero eso nunca sucedió. El tío Paulo exclamó que estaba delgado como un palo, y luego me mostró mi habitación. Rápidamente comenzó a preparar algo para que yo comiera. La calidad de la comida era sorprendente, algo que nunca había experimentado en mi vida. Si mis padres consideraban eso como un fracaso en la vida, me encantaría convertirme en un fracaso también.
Limpié mi plato en 5 minutos y sin preguntar si estaba satisfecho, mi tío sirvió un poco más. Me permitieron tomar una larga siesta esa tarde antes de tener una larga discusión con mi tío. Él sacudió la cabeza con decepción cuando le expliqué lo que realmente había sucedido. Me explicó que probablemente mis padres no querían involucrar al servicio de protección infantil, y que su intención era deshacerse de mí como si fuera basura, pero no tenían otra opción, ya que eso sería considerado abandono y podrían ser arrestados por ello. Así que por eso involucraron al servicio de protección infantil. El tío Paulo inmediatamente me devolvió a la escuela. Como él no tenía hijos propios, una serie de preocupaciones ocuparon su mente, alejándolo de la idea de casarse. Dijo que consideraría encontrar una esposa en el futuro, pero en ese momento estaba centrado en construir su riqueza. Pasaron 2 años, y mis padres obviamente no dieron noticias para saber cómo estaba. Yo no esperaba eso de ellos. Entonces el tío Paulo decidió confrontar a mis padres y me llevó con él ese día. Su auto se descompuso, así que tomamos un taxi y llegamos a la casa de mis padres. Todos estaban allí, mis padres y Adam. Fue Adam quien abrió la puerta y nos llevó a la sala donde mis padres estaban sentados. En el momento en que vi a Adam, me di cuenta de lo amable y generoso que había sido mi tío conmigo, transformándome de alguien delgado como un palo en alguien bien alimentado, pero no fue lo mismo para mi hermano. Adam estaba emocionado de verme, pero no lo expresó por miedo a mis padres. Simplemente se quedó en la puerta y no sonrió hasta que mi padre preguntó quién nos estaba visitando. Adam no dijo nada, simplemente se apartó para que mi tío y yo pudiéramos entrar. Mi madre fue la primera en hablar, y tanto su tono como sus palabras estaban llenos de sarcasmo y burla. Preguntó si mi tío ya estaba cansado, y con eso quería decir cansado de mí. Bueno, esa pregunta me cortó como un cuchillo. Fue como si fuera una carga para todos a mi alrededor. Afortunadamente el tío Paulo no perdió el tiempo en responderles. Les dijo a mis padres que me había traído para que vieran lo mucho que había mejorado después de que me abandonaron. Según mi tío, esto era prueba de su fracaso. Mi padre dijo que lo único que veían era que yo estaba absorbiendo todos los recursos de tío Paulo, y que esa era la única razón por la que estaba tan saludable. Le pidieron que me llevara y se fuera de la casa si no tenía nada más importante que decir. El tío Paulo los llamó sinvergüenzas y me indicó con la mano que era hora de despedirnos. Estábamos saliendo, pero mi corazón estaba sangrando, y mis piernas se sentían pesadas. Mientras todo ese drama se desarrollaba, mi hermano ni siquiera dijo una palabra, y supe que era porque nuestros padres ya lo habían instruido para que tuviera cuidado y mantuviera distancia. Ahora tengo 19 años, estoy en la universidad, pero estoy seriamente preocupado por mi hermano menor Adam. Sé que no puede tener lo mejor en la vida mientras esté bajo la influencia de mis padres. Actualización rápida sobre mis padres. Hey chicos, han pasado 3 semanas desde que mi tío Paulo y yo regresamos de la casa de mis padres. Después de que mi tío y yo regresamos de la casa de mis padres, no me sentía como yo mismo. Cuando me preguntó qué estaba pasando, abrí mi corazón y expliqué que mis padres eran la causa de mi mal humor. Sabía que Adam tenía aspiraciones que no podría realizar mientras viviera con mis padres. Ellos no querían que él fuera a la escuela, y no lo apoyaban adecuadamente. Además, mi relación con mi único hermano parecía distante ahora, lo cual no era lo que yo deseaba. El tío Paulo comentó que la situación de mi hermano era lamentable, pero que no había mucho que hacer ya que él vivía con nuestros padres. Pensé que la solución sería simplemente ir a buscarlo, sentí que necesitaba hacerlo y pensé que tal vez mis padres lo dejarían ir ya que ya me habían dado permiso voluntariamente, por lo que probablemente estarían de acuerdo con la idea. Pensé en sugerir que alguien más asumiera la responsabilidad de Adam, pero tío Paulo ya sabía hacia dónde iba esto. Antes de que pudiera hacer la sugerencia, él me dijo que la razón por la cual esto no era viable no era porque él no pudiera o no estuviera dispuesto a cuidar de mi hermano, sino porque mis padres no estarían dispuestos a renunciar a él. Aún así insistí en intentarlo y él señaló que podríamos intentarlo, pero que él había cortado relaciones con mis padres. Visitamos a mis padres ayer. Como era de esperar, no estaban contentos de verme. Mi madre no estaba cerca esta vez, así que era solo yo, mi padre y mi hermano. Comencé a contarle a mi padre que quería traer a Adam para vivir en la ciudad donde estábamos, para que pudiera ir a la escuela. Mi padre guardó silencio durante unos 2 minutos después de que terminé,
antes de preguntar si sentía que él no tenía interés en su hijo Adam. La respuesta a esa pregunta era muy obvia, pero no quería causar ningún drama, así que simplemente respondí diciendo que estaba considerando lo que Adam quería para sí mismo. Mi padre explotó de inmediato, diciendo que lo que él quería para Adam era más importante que lo que Adam quería para sí mismo. Ni siquiera le importaba lo que Adam tenía que decir. Adam estaba allí de pie con solo 15 años, y al igual que hicieron conmigo, mi padre ya lo había sacado de la escuela y empezado a empujarlo por un camino que él no quería seguir. No sabía de dónde venía toda esa audacia, pero estoy agradecido de haber dicho esto. Le dije a mi padre que forzar a Adam a seguir un camino que él no eligió solo haría que él guardara rencor contra ellos en el futuro. Sin embargo, mi padre sintió que lo contrario sería cierto, ya que Adam estaría agradecido por seguir el camino que él eligió para Adam. En ese momento Adam estaba visiblemente tenso, y mi padre me pidió que lo dejara en paz. Me advirtió que nunca más apareciera por su casa. Me levanté y me fui. Lamentablemente tío Paulo tenía razón. No voy a rendirme y permitir que mis padres arruinen la vida de mi hermano. Adam tiene 15 años, lo que significa que en 3 años alcanzará la mayoría de edad legal, cuando pueda tomar decisiones por sí mismo. Solo espero que cuando llegue el momento, todavía tenga el deseo de ir a la escuela, y no haya sucumbido a la ideología frustrada de nuestros padres. Actualización número 3. Ahora tengo 21 años, mi corazón está muy pesado mientras escribo esto. Debes estar preguntándote cómo llegué hasta aquí, especialmente porque solo han pasado 2 años desde mi última actualización. Bueno, 2 años son suficientes para que las situaciones cambien drásticamente para una persona. Mi tío y yo vivíamos tranquilamente después de que decidí que ya no tenía padres, pero comencé a notar algo con mi tío Paulo, su salud estaba empeorando. Me preocupé por él y le pregunté, pero él dijo que no había de qué preocuparse. Encontré consuelo en sus palabras de aliento, hasta que un día me llamó y comenzó una discusión sobre cómo encontrar fuerzas en la vida, incluso cuando te sientes solo. Parecía extraño, pero traté de no leer entre líneas. Tío Paulo me preguntó qué haría si tuviera toda la riqueza que él acumuló para mí. Comencé a hablar sobre cómo abriría un fondo de becas para niños que, como yo, querían ir a la escuela, pero no tenían padres lo suficientemente ricos para pagar sus estudios. Todavía estaba hablando cuando mi tío comenzó a toser. Me preocupé por él y corrí de inmediato a buscar un vaso de agua. Cuando regresé con el vaso de agua, la tos persistió. Cuando él extendió la mano para tomar el vaso, me di cuenta de que estaba cubierta de sangre. Era más grave de lo que había imaginado. Como la situación parecía estar fuera de control, insté a mi tío a ir inmediatamente al hospital, pero él estaba bastante calmado al respecto. Fue entonces cuando me reveló que tenía cáncer de pulmón en etapa avanzada. Según él, ya había pasado por varios tratamientos antes, pero la situación había empeorado. Sentí muy mal, pero el golpe más grande vino cuando me dijo que los médicos le habían dado solo unos meses de vida. No sabía qué hacer, haría cualquier cosa que se me pidiera para salvar la vida de mi tío, no soportaba la idea de perderlo. Así que comencé a sugerir que intentara en otros centros médicos conocidos alrededor del mundo, sin embargo, él me dijo que ya había explorado varias opciones y todas tenían el mismo diagnóstico. Le pregunté a mi tío por qué no me había contado nada y entonces me dijo que no quería preocuparme. Sabía cuánto estaba lidiando con mis propios problemas y no quería ser una carga adicional. Prefirió enfrentar esta batalla solo, esperando de alguna manera proteger a quienes amaba del dolor que sentía. La revelación me afectó profundamente. Sentí una mezcla de tristeza, enojo e impotencia, pero sobre todo, sentí la necesidad de estar a su lado, de apoyarlo de cualquier manera que pudiera. Entonces me prometí a mí mismo que pasaría el máximo tiempo posible con él, creando recuerdos y aprovechando cada momento. Desde entonces he vivido atormentado todos los días, porque cada día era un recordatorio de la enfermedad que limitaba el tiempo que tenía para pasar con alguien que significaba el mundo para mí. Le informé a mi tío Paulo sobre mi deseo de llamar a mis padres y avisarles sobre lo que estaba sucediendo, pero él me pidió que no lo hiciera. Dijo que ellos lo habían abandonado toda su vida y que, por lo tanto, no los necesitaba ahora que su vida estaba llegando a su fin. Entonces mi tío Paulo me informó que sería el único heredero de todo. Pensé que solo sería la hermosa casa que había construido con una modesta cantidad en su cuenta, pero estaba completamente equivocado.
Tío Paulo dijo que valía $500,000 y todo sería para mí. Aún así, no me importó desobedecer el deseo de mi tío y llamé a mis padres. Sabía cómo estaban las cosas entre nosotros, pero estaba dispuesto a ignorar el dolor que mis padres me habían causado a lo largo de los años, para que mi padre pudiera reconciliarse con su único hermano que estaba a punto de morir. Mi padre no contestó, así que llamé a mi madre. Ella respondió y, al escuchar claramente mi voz, murmuró y pasó el teléfono a mi padre. Él respondió con un sí, que significaba que tenía unos segundos para explicar el motivo de la llamada. Le dije que el tío Paulo estaba gravemente enfermo y hospitalizado. Aún estaba hablando a punto de llegar al punto en que el tío Paulo solo tenía unas semanas de vida, cuando mi padre explotó de rabia por teléfono. Dijo que después de todo lo que mi tío le hizo, ahora yo estaba llamando para pedir dinero para el tratamiento, lo cual no era lo doloroso. Lo doloroso fue cuando mi padre dijo que incluso si tanto el tío Paulo como yo estuviéramos muriendo, no recibiríamos ni un centavo de su dinero ganado con tanto esfuerzo. Así que terminé la llamada. Este hombre era despiadado y cruel. No habría estado tan enojado si hubiera escuchado al tío Paulo y no hubiera contactado a mi padre. El tío Paulo falleció esta semana y aunque hablamos mucho sobre ser fuertes cuando él se fuera, simplemente no hay forma de prepararse para esto. Su partida dejó un vacío profundo en mi vida. No era solo un tío, sino un gran amigo cercano, lo veía como un padre. Sus palabras de sabiduría y su apoyo incondicional fueron una luz constante en momentos difíciles. Ahora, sin él, me siento perdido. El dolor de su pérdida es inmenso y la realidad de que nunca más podré escuchar su voz tranquilizadora es difícil de aceptar. Aún así intento consolarme con los recuerdos de los preciosos momentos que compartimos y el impacto positivo que tuvo en mi vida. Como les conté, desobedecí el último deseo de mi tío de no informar a mis padres sobre su enfermedad. Después de que mi padre dejara claro que no le importaba si mi tío o yo estábamos muertos, decidí no decirle a mis padres que él había fallecido. Nunca había organizado una fiesta en mi vida, mucho menos un funeral. Así que no tenía idea de por dónde empezar. Afortunadamente las cosas parecen estar fluyendo sin estrés por ahora. Cuando informé a sus amigos más cercanos sobre su muerte, se hicieron cargo de asegurar que mi tío tuviera un entierro adecuado. Llegó el día del funeral. Fue lamentable no tener familiares cerca para ofrecerme el apoyo emocional que tanto necesitaba. El tío Paulo no era solo un tío para mí, fue como el padre que mi propio padre se negó a ser, la madre que mi propia madre se negó a ser, y mucho más. Como no tenía religión, la ceremonia no se llevó a cabo en una iglesia, sino en una casa funeraria, según su deseo expreso. Era hora de rendir nuestros últimos homenajes, y fui el primero en ver al tío Paulo acostado en el ataúd, como si estuviera simplemente durmiendo en paz. Parecía una pesadilla de la que daría cualquier cosa por despertar. Fue un desafío contener las lágrimas y mantener la compostura como un adulto. Encontré un rincón donde podía dejar fluir mis pensamientos sin interrupciones. De repente fui traído de vuelta a la realidad al escuchar a alguien describir al tío como una buena alma. La voz era sorprendentemente familiar, parecida a la de mi padre. Me volví y vi a mis padres allí, junto a los últimos amigos del tío, que se acercaban como si lo conocieran profundamente. La tristeza que sentí inmediatamente se convirtió en rabia, y comencé a caminar hacia mis padres sin tener idea de qué haría a continuación. Pero sabía que no quería que estuvieran allí, no deberían estar allí. Me acerqué y mi madre preguntó por qué nunca les informé que el tío Paulo había muerto. Respondí diciendo que mi difunto tío no quería que participaran en su funeral, y pensé que era mejor que no estuvieran presentes. Mi madre respondió que yo no tenía derecho a hacer tales demandas, y estaba a punto de armar un escándalo cuando fui interrumpido. Era hora de proceder con la cremación de mi tío, así que ignoré a mis padres. Estaba a punto de ocuparme de los detalles finales cuando mi madre mencionó que mi orgullo sería quebrado ahora que mi tío había fallecido sin dejarme nada. Opté por no responder al comentario provocativo y continué con el proceso de cremación, que concluyó en pocos minutos. Agradecí a todos por haber venido e invité a los presentes a ir a casa para tomar un ligero refrigerio. Mis padres estaban entre los que asistieron. Mientras recibía las condolencias de algunos invitados, mis padres entraron por la puerta y se sorprendieron al ver la casa que mi difunto tío había construido. Se acercaron a mí y preguntaron si era realmente la casa que mi tío había construido.
Me levanté del sofá donde estaba sentado con los invitados, miré a mis padres y di una respuesta inesperada. Les dije que mi tío realmente había construido la casa, pero ahora era mía. Mi madre preguntó si realmente quería decir lo que acababa de decir, y respondí que sí. Incluso después de la partida del tío Paulo, tenía $500,000 en mi cuenta. Se quedaron boquiabiertos, pero mientras todavía buscaban las palabras para decir algo, les pedí que salieran de mi casa. Todos estaban extremadamente sorprendidos. Mi padre dijo que aún eran mis padres y que no debería simplemente faltarles el respeto de esa manera, pero llamé a seguridad y pedí que lo sacaran. Estoy seguro de que el tío Paulo estaría sonriendo si pudiera ver cómo mis padres eran vergonzosamente expulsados de la casa. Me disculpé con los invitados por el pequeño caos y les aseguré que todo estaba bien. Planeo darle a mi hermano Adam la vida que mis padres le quitaron, la vida que realmente merece. Me resulta difícil aceptar los recientes intentos de mis padres de acercarse. Aunque ahora parecen más amables, no puedo evitar sentir que sus gestos están motivados no por amor, sino por interés en la herencia. Esta percepción me ha alejado aún más de ellos, ya que valoro conexiones auténticas y genuinas, no impulsadas por ganancias materiales. Prefiero mantener mi distancia.